Pero aquí estamos. De hecho, la vida nos hace convertirnos en expertos en el manejo de las dificultades, la resiliencia, la capacidad del manejo, la interpretación y la resignificación de las dificultades nos dan la fortaleza y la capacidad para hacer y sacar a otros también y ayudar a otros a salir de las mismas dificultades. Antes de iniciar con la clase, quisiera saber si me están escuchando bien. Ahí, si checas, por favor, Jesse. Quiero estar seguro que no nos perdemos de nada de esto. Me parece que es importante que podamos escuchar, que podamos captar y que podamos aprovechar la oportunidad. Así que, como estamos en situaciones, de hecho, no óptimas, como dicen, situaciones que forman líderes, bueno, entonces, vamos a aprovechar. Parece que alguien estoy esperando que nos den una señal de audio. ¿Se escucha bien? Perfecto. Entonces, vamos a manejar estos tres temas que ya nos mencionaba Jesse, acerca de la inteligencia emocional en el liderazgo. Obviamente, no desde su punto base de lo que es la inteligencia emocional, sino cómo vamos a aplicar ya la inteligencia emocional. Los que están aquí, la mayoría ya han tomado el diplomado en desarrollo personal, entonces ya tienen claro el concepto de inteligencia emocional y solamente hace falta trabajar un poquito en lo que es en sí la aplicación de la inteligencia emocional en el liderazgo y cómo la inteligencia emocional nos ayuda a reclutar y a retener. Reclutar es más una cuestión de gracia, es una cuestión de carisma, pero retener es una cuestión de carácter. Entonces, para estas dos cosas se requiere inteligencia emocional que luego, una vez manejada ante terceras personas, se convierte en inteligencia social. Estas son claves importantes para que el liderazgo en realidad sea productivo. El verdadero líder no es aquel que trabaja mucho o se esfuerza mucho, sino aquel que trabajando poco y esforzándose poco obtiene muchos resultados. Yo estoy seguro que todos los que son líderes aquí saben exactamente de qué hablo. Queremos redimir el tiempo, queremos hacer mejores cosas con el tiempo y aprovechar, por lo tanto, este tiempo. Iniciamos hoy, entonces, con la inteligencia emocional en el liderazgo. La inteligencia emocional en el liderazgo, ¿cómo la vamos a aplicar? ¿Cómo vamos a desarrollar el concepto de inteligencia emocional? Vamos a ver los beneficios de la inteligencia emocional, la realidad de la inteligencia emocional no percibida desde donde nosotros somos, sino más bien dicho, percibida desde donde la ven las demás personas. Nosotros nos podríamos considerar inteligentes emocionalmente, pero otras personas no necesariamente considerarnos de esa manera. Entonces, no es tan importante lo que nosotros creemos de nosotros como lo que las demás personas creen de nosotros. ¿Por qué? Porque ya no estamos hablando de diplomado básico, ya no estamos hablando de ser quien en realidad somos, y ya no estamos hablando de el concepto de, digamos, honestidad en cuanto a quién soy, aunque el liderazgo debe ser honesto. Sin embargo, aquí ya es tan importante como yo soy que como me perciben. Aquí ya es importante lo que la gente piensa de mí. Entonces, vamos a ver esto y vamos a empezar a trabajar en el concepto de inteligencia emocional en el liderazgo. Y vamos inmediatamente. ¿Qué es la inteligencia emocional? Bueno, esas características, ¿verdad? Esas habilidades para identificar, conocer y regular, sobre todas las cosas, las emociones o la expresión de emociones aquí en el liderazgo serían propias y ajenas. Va cambiando un poco la definición. Recuerde que desde lo personal, entonces son las características, ¿sí? Y las habilidades que nosotros obtenemos para identificar, reconocer y autorregular nuestras emociones. Ahora ya en el liderazgo, entonces es para identificar, reconocer, regular y expresar nuestras emociones y las ajenas. Ya como líderes,
nosotros no solamente sentimos lo que sentimos y expresamos lo que sentimos. Ya como líderes, nosotros entonces tenemos que pensar en cómo expresamos aquello que sentimos. Ya expresar lo que sentimos, ¿sí?, define nuestra capacidad para influenciar a otros de manera positiva. La inteligencia emocional afecta, ¿sí?, o tiene una afectación en el área individual o personal y en el área de liderazgo o social, ¿sí? En otras palabras, tiene una afectación interpersonal y una afectación interpersonal. Dos tipos de afectaciones, ¿sí?, que van de la mano, sin embargo, ¿sí?, no nos priva una de la otra. En otras palabras, yo puedo estar experimentando una emoción, sin embargo, y como individuo me permito experimentar esa emoción. Como líder, ¿sí?, tengo que decidir la manera en la que voy a expresar la emoción. Entonces, como individuo me permito disfrutar o sufrir la emoción, pero como líder, ¿sí?, entonces me controlo y manejo la emoción para expresarla, ya no solo como la siento, sino para expresarla como debo de expresarla. ¿Por qué? Porque es aquí donde entra la inteligencia social, en otras palabras, la inteligencia social, que es la capacidad de identificar, ¿sí?, e influir sobre las emociones de los demás. Ahí vemos que hay un cambio. Ya no solamente es importante nuestras emociones, sino cómo los demás perciben nuestra expresión de las emociones. Porque la gente es influenciada por lo que yo siento, la gente es influenciada por lo que yo expreso acerca de lo que... Y esto es bonito, es muy interesante porque nos es una herramienta útil, nos da la capacidad, ¿sí?, de decidir exactamente cómo queremos ser influencia sobre las demás personas. A mí me gusta, a mí me encanta pensar en esto. Y vamos a ver, fíjese que se estima que aproximadamente el 25% de los líderes cuentan con una, ¿sí?, sana inteligencia emocional. Una sana inteligencia emocional. Los demás ya tienen un camposanto lleno. O como le llaman a un camposanto, también le llaman, ya tienen un cementerio lleno. Y bueno, para esto, mejor los veo así a los ojos. ¿Cuántos de nosotros sí tenemos algunos por ahí en nuestros años de líderes? Personas que hemos matado durante... Y hablo de matarles el alma, de matarles el sueño, de matarles las ilusiones, de matarles el propósito de vida. ¿Por qué? Porque no teníamos la capacidad para autorregulación de las emociones y mucho menos la capacidad, ¿sí?, para manejar de manera constructiva, ¿sí?, e influir en las emociones de los... La autoconciencia, ¿sí?, y la inteligencia y la autonomía. Uy, vamos a hablar de la autonomía emocional también, que es muy, muy importante. La autoconciencia, la inteligencia y la autonomía emocional pueden determinar hasta el 80% del éxito del líder. Esto es importante. Una persona me dijo no hace mucho en el programa de radio, me decía, oiga, pero ¿por qué a mí me va mal liderazgo si yo honro a mi padre y a mi madre? Y yo la felicité, le dije, la felicito, porque usted honra a su padre y a su madre. Dice, es que yo leí que si honraban a mi padre y a mi madre todo me iba a ir bien. Qué bueno, sí es cierto. Sin embargo, yo le contesté, ya que es un programa de preguntas y respuestas, le decía, perfecto, le dijo, eso le garantiza que si hace las otras cosas, entonces todo le va a ir bien. Y me pregunta cuáles son las otras cosas. Bueno, una de ellas es aprender principios y valores de liderazgo, la integridad, aprender, ¿sí?, las estrategias de liderazgo, niveles de liderazgo, ¿sí?, manejar la influencia, el autocontrol, el autoconocimiento y todas estas cosas. Digo, entonces, no nada más porque honro a mi padre y a mi madre, todo me va a ir bien, ¿sí?, en el liderazgo, sino que necesito trabajar.
trabajar en estas áreas. Y note, la autoconciencia, que es la capacidad de no negar, sino aceptar nuestra verdadera condición, nuestro verdadero estado y nuestra verdadera capacidad, primero, nuestras necesidades. O sea, ¿qué nos está haciendo falta? Lamentablemente, dependiendo de nuestro temperamento, tendemos a negar muchas realidades. Y es mucho más fácil culpar a otros por las faltas o las falencias de nosotros que aceptarlas. Esta autoconciencia o capacidad de autoconciencia nos permite, ¿sí?, estar totalmente conscientes y reconocer que no estamos completos en todas las áreas y que somos perfectibles. Y los espacios dentro de nosotros que están vacíos y necesitan ser llenos, ya sea de conocimiento, ¿sí?, ya sea de sentimientos de nobleza, entre otros. La autoconciencia nos permite, entonces, no negar nuestra realidad, porque el que niega la necesidad de cambio se prohíbe a sí mismo el privilegio del cambio, ¿sí? Porque dijimos que el primer paso para cambiar es aceptar la necesidad del cambio. El que no tiene una autoconciencia desarrollada, entonces niega sus falacias poniéndolas en los demás, por lo tanto se priva del privilegio de cambiar. Y por lo tanto limita su liderazgo. Y con ello da el cumplimiento de sus metas, de sus sueños y de su propósito en la vida. Hablamos un poquito más de esto. Nuestro estado emocional, fíjese, nuestro estado emocional determina muchas áreas en nuestra vida. Muchas áreas en nuestra vida. Nuestro estado emocional, si es negativo, limita nuestra capacidad creativa, pero si es positivo, la exponencia, ¿sí? Exponencia la capacidad creativa. La capacidad relacional e inspiracional, y ahorita las vamos a ver cada una de ellas. El nivel de liderazgo y nuestra capacidad motivacional. Note, nuestro estado emocional, ¿sabía usted que de acuerdo en el estado emocional que estemos nosotros, independientemente de la intención, lo que la gente percibe de nosotros es el verdadero estado emocional en el que nos encontramos? Entonces, allí. Nuestra capacidad creativa. ¿Qué es nuestra capacidad creativa? Nuestra capacidad creativa viene en realidad desde esa habilidad de solución, de creación de soluciones, capacidad de resolución de conflictos, capacidad inventiva también, ¿sí? Cuando el estado de ánimo en nosotros es positivo, automáticamente se multiplica nuestra capacidad creativa. Se multiplica la capacidad creativa, ¿sí? La capacidad relacional e inspiracional, ¿sí? O sea, nuestra capacidad relacional es aquella capacidad que nosotros tenemos para atraer personas, ¿sí? Para hacer seguidores, ¿sí? Y lo que esto quiere decir que para hacer seguidores, ¿sí?, o que hacer seguidores se facilita mucho más cuando estamos en un estado emocional positivo, ¿sí? Cuando estamos en un estado emocional positivo, entonces esa capacidad de atraer gentes, o como algunos le llaman, esa capacidad magnética, se magnifica. Atraemos personas solamente porque estamos en un estado emocional positivo. Lo podemos decir de manera mucho más sencilla. ¿A cuántos les gusta estar cerca o ser amigos de una que está gestosa, está mal geniado, ¿sí?, está de malas? A nadie, obviamente. Perdemos entonces capacidad de atracción y mucho más capacidad de retención. Recuerde que las personas no abandonan una empresa porque la empresa no sirve, sino abandonan al líder de la empresa porque con quien están en desacuerdo no es con la empresa, sino con el líder. Usualmente las personas que se van de una empresa no están dejando a la empresa, están dejando al líder, ¿sí?, que está inmediatamente encima de ellos en la empresa. Y cuando le hablo de una empresa, de cualquier empresa, le hablo de cualquier organización, le hablo de lo que sea, ¿sí? Puede ser organización lucrativa, puede ser un negocio, puede ser un multinivel, puede ser una iglesia, puede ser lo que sea. Las personas se quedan o se van por el líder. Así de simple. Las personas siguen
al líder, no siguen a la empresa, mucho menos al producto. Entonces, esto nos ayuda, esa capacidad relacional y la capacidad de inspirar. Ya no le hablo solamente de la capacidad de motivar, que es mucho más por debajo de la capacidad de inspirar, ¿no? La motivación cualquiera la puede hacer, pero estamos hablando de la inspiración. La inspiración se da por personalidad. En otras palabras, las personas son inspiradas no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Cuando no les gusta lo que ven en nosotros, entonces perdemos nuestra capacidad de inspirarlos. Sin embargo, cuando nosotros aprendemos a las emociones, cuando aprendemos a bajar las emociones, a manejar las emociones, entonces automáticamente... No está bien. Deme un segundo. Es que se está apagando, se pone alguien más allí porque hay un micrófono. Observa allá. Está apagado los micrófonos. Ok, gracias. Es cuestión técnica, quiero que nos funcione bien, ¿eh? Sigo. El nivel de liderazgo es afectado por la capacidad para el manejo de las emociones. Se dice que en este mundo hay personas que atraen y personas que repelen. Personas que atraen y personas que repelen. ¿Sí? O somos de las personas que atraen o somos de las personas que repelen. Y eso es importante. ¿Qué tipo de personas somos? Bueno, vamos a ver qué tipo de personas somos nosotros. Y recuerde que la capacidad inspiracional y la capacidad motivacional son totalmente diferentes. Ponle formato grande que me vea yo. Ahí se está viendo toda la gente. Aquí. Sí, ese tos. No crean que se quedó callada la bocina. Estaba arreglando algo aquí. Entonces, vamos a ver las 10 emociones positivas, note, más importantes que el líder debe de promover. Pero antes de ver la lista, vea una cosa, que no promovemos lo que intencionamos, sino que promovemos, ¿sí?, lo que expresamos. ¿Sí? Otra vez, no promovemos lo que intencionamos, promovemos lo que expresamos nosotros. Y es ahí donde el liderazgo se pone interesante, porque yo puedo decir, quiero que todos estén alegres. Entonces, note, estoy intencionando que todos estén alegres, pero expresando todo lo contrario. Eso se le llama la motivación contradictiva, cuando lo que estoy intentando que la gente haga, ¿sí?, no está de acuerdo, no es con lo que ya estoy expresando. Hay gente que dice que hay líderes que son hipócritas, porque están sintiendo una cosa y expresando otra. Y yo siempre les digo, no son hipócritas, son profesionales. En otras palabras, dicen que el que es más profesional es el payaso. Y van a preguntar, ¿cómo está eso? ¿Por qué? Porque el payaso puede estar llorando por dentro, pero una vez que sale al escenario, es todo risas y hace reír a los demás. No es hipócrita, es profesional. El líder no es hipócrita, es profesional cuando tiene la capacidad de expresar lo que debe de expresar, aunque lo que está expresando no necesariamente vaya de acuerdo con lo que está sintiendo. Puede darse el lujo de decir, pues hoy, a ver cómo nos va, hoy estoy triste. De ninguna manera. El líder, ¿sí? Entonces, promueve estas 10 emociones, viviéndolas él mismo, creyéndolas él mismo. Creyéndolas él mismo. Alegría, gratitud, serenidad, interés real, esperanza, un orgullo saludable o
identidad o identificación, diversión, inspiración, asombro y amor. Vea, alegría, gratitud, serenidad, interés, esperanza, orgullo o identificación saludable, diversión, inspiración, asombro y amor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros queremos promover esto, porque estas son las cosas que retienen, recuerda, hablamos de retener a la gente y dijimos que atraer a la gente es más sencillo que retenerla, y todos los que somos líderes lo sabemos, nos queda bien claro. Retener requiere mucho más trabajo y más esfuerzo. ¿Sí? Dijimos ¿por qué? Porque atraer a las personas solamente requiere carisma, pero retenerlas requiere carácter. Y esto es... Entonces, para yo promover que haya alegría, yo necesito expresar alegría. Para promover que haya un espíritu de gratitud, yo necesito entonces expresar un espíritu de gratitud. Para promover que haya serenidad, yo necesito mantenerme sereno aún en el momento de crisis o posibilidad conflictiva. Para que la gente muestre interés, entonces yo necesito expresar interés también. Y vamos viendo que cada una de estas 10 emociones sofísticas, emocionales en particular, debe de ser cumplida primero en mí, para que después pueda ser cumplida en ellos. Por eso decimos entonces que no puede haber una inteligencia social si no hay primero una inteligencia emocional. No podemos llevar a otros a un lugar a donde nosotros no hemos viajado. Entonces, primero viajamos y después podemos ir y llevar a las demás personas. La influencia tiene una gran importancia en las emociones, en el liderazgo. ¿Cómo influenciamos las emociones de las demás personas? Note, ¿cómo influenciamos las emociones? Y cómo con las emociones podemos influenciar también a otras personas. Se dice que un verdadero líder no es contagiado por el ambiente que se encuentra en el momento que llega, sino que es un generador y un creador de ambientes. Ahí donde llega, si la gente está triste, cuando él llega, hace que se pongan contentos. Si la gente está desesperanzada, hace que nazca fe en ellos. Si la gente está desilusionada, hace que nazca una nueva visión en ellos. El líder entonces no es influenciado por el ámbito que le rodea, sino que él viene e influencia el ámbito en el que se encuentra. Ese es el liderazgo. Y para eso necesitamos inteligencia emocional. El líder que controla sus emociones inspira confianza. Las estadísticas muestran que la mayor parte de las personas tienden a confiar en una persona que muestra una capacidad para mantener sus emociones estables. ¿Sí? Para mantener sus emociones estables. Porque nadie quiere seguir a una persona que tiene demasiados altibajos emocionales. Que está muy contento y de repente está llorando, todo preocupado, y luego habla de fe y de visión y de posibilidad y de potenciar, y de repente él mismo no sabe cómo sobrevivir el día. Eso genera desconfianza en la gente. Entonces la confianza viene de la estabilidad emocional. Y nosotros podemos influenciar y generar estabilidad organizacional en la medida que nosotros mostramos estabilidad emocional. Note como la organización, como dijo John Maxwell, la organización es la expresión del nivel de madurez y de liderazgo del líder. Se oye difícil, se oye como una gran responsabilidad, y la es, obviamente. Porque ¿sabía usted que hay personas que han apostado su vida a nuestro liderazgo? Hay personas que nos siguen casi ciegamente a nosotros y que nos están viendo, y de hecho muchos de ellos soñando un día llegar a ser como nosotros somos y tal vez tener lo que tenemos. Es una gran responsabilidad.
La inteligencia emocional es esa capacidad que nosotros hemos de desarrollar, ¿sí? Para los negocios, para el emprendimiento, para todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Las emociones saludables, note, mejoran la actitud de las personas. Mire qué interesante. Recuerdo una ocasión en Houston, Texas, estaba escuchando a un cierto líder y él decía, ya, es que tienen que tener mejor actitud. Y yo me quedaba viendo así, a ver, me está exigiendo, ¿sí? Con una expresión negativa, una expresión negativa, que yo tenga buena actitud o que todos tengamos buena actitud. Tal vez sería mucho más fácil y sin tener que pedirme que tenga una buena actitud, pues que cuente un chiste, que diga algo gracioso, ¿sí? Que él tenga una buena actitud y entonces somos contagiados, porque no somos contagiados de aquello que el líder desea, sino aquello que el líder está haciendo. Las emociones positivas tienen la característica, ¿sí?, de que activan la capacidad productiva de las personas. Note, ¿sí? Procter & Gamble, una de las empresas internacionales más grandes, dice, ¿sí?, que ellos crean un ambiente positivo y hacen una inversión en que la gente esté bien. Lo hace Facebook, lo hace Apple, y dice, y lo hace porque sabe que esa inversión siempre es pagada por lo menos 4 o 5 veces más. ¿Cómo está eso? En otras palabras, si yo invierto $100 para generar un ambiente positivo, no sé, traer un pastel en el cumpleaños de uno de los empleados, lo que sea, dice, entonces, en productividad, ¿por qué? Porque es un salario emocional o un salario psicológico que le estamos dando a las personas. Entonces, dice, ellos automáticamente e inconscientemente van a producir 5 veces más lo que yo estoy invirtiendo. Entonces, si tienes una planta de trabajo, un equipo de trabajo de 100 personas y tú inviertes $100 en que esas personas estén bien, entonces van a producir 5 veces más. Esas palabras de $100 son $500 de retorno. ¿Cómo? Porque cuando hablamos de las emociones y cuando hablamos de salario emocional, el salario emocional o salario psicológico es todo aquello que nosotros le damos o el bono que nosotros le damos a la gente que los hace sentir contentos y satisfechos de pertenecer a nuestro equipo, a nuestra organización, a nuestra iglesia, a nuestra... Pastor Benjamín, no se escucha nada. Chicos, ¿ustedes ahí me escuchan? Pero tú vas a decir, Sí, muchas gracias. A decirme, sí, gracias, Julie. yo A sí ver, escucho. doctor, ¿puede hablar? A ver, ahí escucha. ¿Me escuchan a mí? Si alguien nos puede ayudar, nomás queremos estar seguros que... Ya lo escuchamos. Ajá. Sí, ya se ¿Ya escucha. escuchan al doctor también? Sí, también. Sí, También. A ver, ahí. Ya te escuchas. ¿Ahí me escuchan? Perfecto. ¿Sí? A ver. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Yo creo que no era aquí, era no sé dónde. Vamos a echarle la culpa a Zoom. No, no es cierto. Vamos a ver. Entonces, decíamos que
influye en la capacidad intelectual y de resolución de conflictos. Obviamente, vamos a tratar ese tema también más adelante. Vamos a hablar de la capacidad o cómo aumentar la capacidad de prevención y resolución conflictual. Esto es uno de los trabajos más intensos de todo líder. Uno de los trabajos principales del líder es enseñar, pero en lo que tiende a pasar más tiempo no es enseñando, sino previniendo, ¿sí? Previniendo y resolviendo conflictos. Esta es una realidad de liderazgo. Entonces, note, en la medida que nosotros vivimos más saludables emocionalmente, producimos salud emocional organizacional y por lo tanto prevenimos los conflictos. Porque los conflictos, ¿sí?, interrelacionales son solamente la expresión de los conflictos personales. Aquel que está conflictuado consigo mismo estará conflictuado con los demás. El que tiene un conflicto interno tendrá un conflicto externo. Entonces, promoviendo que las personas no tengan conflictos internos, sino que tengan una salud emocional, una inteligencia emocional, entonces nosotros obtendremos una paz organizacional. La paz organizacional no es el resultado de que todo esté bien, sino que todos tengan la intención de captar las cosas como si estuvieran bien. Es importante. Porque a veces decimos, es que la gente se molestó porque se alzó el precio del producto, por ejemplo. Pero cuando la gente tiene una mala actitud, está buscando algo por qué molestar. Cuando la gente tiene una buena actitud, aunque haya algo que les debería de molestar, lo ven, ¿sí?, de manera positiva, ¿sí? Entonces no tiene una afectación organizacional. Pero para que ellos lo vean de manera positiva, necesitan tener una buena actitud generada por emociones positivas, ¿sí?, que son a la vez, ¿sí?, generadas o engendradas dentro del líder. El líder es el que las engendra, las lleva a la organización y entonces la organización aumenta su capacidad de prevenir y para resolver conflictos, ¿sí? Los líderes que han trabajado, por ejemplo, en la educación de sus hijos, ¿sí?, o de sus emociones, perdón, no sé por qué dije hijos, estaba pensando que todos somos líderes, porque alguien decía, pero si yo no soy líder, ¿de qué me sirve? Bueno, todos somos líderes, los que tenemos hijos somos líderes, ¿sí? Aquellos que trabajan en sus emociones, ¿sí?, son líderes más estables y son líderes más duraderos. Se dice que para que un líder sea perenne, o sea, un líder se mantenga en una posición de liderazgo o ascienda en ella, la primera inversión que debe hacer es una inversión en el mismo, o sea, una inversión en el desarrollo, ¿sí?, de sus capacidades de procesamiento emocional. Permanecen, dice, por mayor tiempo comprometidos con su empresa, con su proyecto y tienen un equipo mucho más leal. Vamos a hablar de cómo obtener lealtad. La lealtad, ¿sí?, no se exige. La lealtad se gana cuando nosotros somos generadores de emociones positivas. Las personas que tienen inteligencia emocional, o sea, la capacidad del autoanálisis, de la introspección, la capacidad de ver hacia adentro con honestidad y decirse lo que se tiene que decir para cambiar lo que es necesario cambiar. Los que tienen esta inteligencia emocional usualmente ayudan o promueven un buen ambiente laboral. Tenemos que identificarlos. Dijo alguien, hay que crearlos o identificarlos y ponerlos al frente donde ellos puedan promover un buen ambiente. A veces ponemos al más capaz, ¿sí? Pero el más capaz no necesariamente es el que produce más. Usualmente el que produce más es aquel que tiene la capacidad, ¿sí?, de producir un ambiente positivo. La inteligencia emocional y el liderazgo produce también influencia, ¿sí?, y una alta capacidad de retención. Retener gente es una de las cosas más difíciles, ¿sí? El ciclo en el que uno está perdiendo y atrayendo gente nos hace trabajar tanto y experimentar una frustración. Yo he personas que son líderes de muy alto rango de multinivel y de muy alto rango en ámbitos eclesiásticos. Y recuerdo en una ocasión hablaba con uno de ellos, creo que tenía, no sé, 30 años de pastor o algo así, y me pregunta, decía, oiga, pero ¿cómo le hago para que la gente no se vaya?
Y digo, ¿por qué? Y me dice, pues mira, tengo como unas 600 personas en mi iglesia ahorita. Pero yo creo que por estas puertas han entrado unas 10,000 personas. Y si de 10,000 personas que han llegado aquí, solo he retenido 600, ¿qué debo de hacer? Yo estoy seguro que los que están aquí que trabajan en multiniveles saben de qué les hablo. No es así como que estar hablando, ¿qué es eso de perder gente, no? ¿Qué es eso de que la gente se va? ¿Qué es eso de que la gente se recicla, no? A veces los traemos, los reclutamos, los preparamos, los entrenamos, ¿sí? En las áreas técnicas, en las áreas de estrategias, en las áreas de venta, pero rara vez invertimos en el área más importante. La inversión en la salud emocional produce lealtad y permanece en la gente también. Porque recuerda que aquel, ¿sí?, que recibe una transformación o un cambio transformacional en sí mismo, permanece agradecido con aquel que lo produjo. Pero aquel que solamente recibe un beneficio, esto es importante, se los voy a repetir así, ¿sí? El que recibe un beneficio, imagínate que tú eres el líder y ayudas en el proceso de salud emocional, sanando su pasado, desarrollando su presente y bendiciendo su futuro, y tú le ayudas a una persona y esa persona el resto de la vida va a tener un beneficio de aquello que aprendió de ti. Por lo tanto, produce o genera lealtad. Tú le ayudas a una persona a ganar dinero, en el momento que el dinero que ganó se le acaba y vuelve a estar en necesidad, desaparece la lealtad y el sentido de agradecimiento por aquello que le diste. Note qué interesante, porque la mejor inversión es la transformación. Porque debemos de enfocarnos menos en ser líderes transaccionales y más en ser líderes transformacionales. ¿Sí? La transacción es necesaria, pero solamente como un medio o un mecanismo o una estrategia para producir una transformación verdadera. Cuando producimos transformación en la gente, cuando estamos interesados en la inteligencia emocional, la inteligencia social, y de ahí nosotros queremos transformarlos o utilizamos esto para transformarlos, entonces producimos gente que es leal y que permanece con la organización. Porque la lealtad es una de las cosas más difíciles de conseguir. Y ustedes que son líderes, estoy seguro que más de uno tiene algunas cuantas cicatrices en la espalda de alguien que lo abrazó en algún momento, le decía que lo quería, pero le clavó la daga y después usted y yo sabemos el dolor que se siente. Entonces vemos que la influencia, ¿sí?, produce influencia, y alta capacidad de retención. Nos ayuda a establecer vínculos, ¿sí?, más permanentes, ¿sí?, significativos y valiosos con las personas. La inteligencia despierta la empatía. Y la empatía es como la pegadura que une a las personas aun cuando no estén de acuerdo. Cuando las ideas no los unen, ¿sí?, cuando las ideas no los unen, cuando los intereses no los une la empatía. Entonces nosotros debemos de desarrollar esa parte de la inteligencia emocional que se llama empatía, la capacidad de ver las cosas como otros las ven para poder sentirlas o percibirlas como ellos las perciben, ¿sí? La capacidad de imaginarnos en su lugar para poder ver el panorama que ellos están viendo en ese momento. La empatía es una de las 5 áreas de la inteligencia emocional. El que no desarrolla empatía tiene dificultad para hacer conexiones profundas con las personas. Hay que pensar en los números, obviamente. En liderazgo, sí, hay una medida de transacción. Pero que nunca vaya sola, sino que vaya con un interés genuino en la transformación. Eso es lo que después de todo te van a agradecer. Entonces, establecer vínculos es importante. ¿Quién le da al líder la autoridad de ser líder? El seguidor. El seguidor que decide ir tras alguien o seguir a alguien es porque sabe que ese alguien tiene algo que él quiere. Llámese dinero, llámese posición, llámese amistades, llámese experiencia, llámese oportunidad, llámese lo que sea.
Todos decidimos seguir a un líder cuando sabemos que esa persona tiene algo que nosotros queremos tener. La empatía es una de las más valiosas. La inteligencia emocional en el liderazgo nos ayuda a orientar, note, nuestras emociones. Esto es importante, orientar nuestras emociones, ¿sí?, en beneficio de nuestro propósito. Se las pongo mucho más sencillo, aunque sé que lo entienden. Orientar nuestras emociones en beneficio de nuestro propósito quiere decir que mis emociones sean educadas de acuerdo a los intereses de nuestro propósito. Porque ustedes saben que hay gente que tiene un propósito, pero sus emociones lo hacen distraerse del propósito. Sus emociones lo llevan en una dirección totalmente opuesta. Sus emociones lo hacen perder, de hecho, el propósito. La inteligencia emocional nos permite que nosotros logremos utilizar nuestras emociones y que éstas beneficien, ¿sí?, el alcance de metas o lo hagan posible y que nos lleven en camino al cumplimiento de nuestro propósito. Comúnmente se dice aquella persona que no maneja sus emociones. Se dice, estás construyendo con tus manos, pero vas destruyendo con tus pies. Tus manos representan el esfuerzo intelectual que haces para trabajar, el esfuerzo físico que haces para construir un liderazgo. Pero los pies representan lo que expresan tus emociones. Frustración, desesperación, impaciencia, entre muchas otras cosas. Entonces, dijo alguien, cuando eres un verdadero líder, aunque te estés impacientando, tu cara aprende a denotar paz. No es muy fácil. Y como mencioné al principio, tampoco es hipocresía, es madurez y capacidad de expresar aquello que me lleva al cumplimiento de mi propósito. La inteligencia emocional aumenta nuestras capacidades de persuasión. Y por cierto, otra clase que va a tratar acerca de esto, un taller especial acerca de la habilidad o cómo desarrollar las habilidades o capacidades para persuadir a otros, para convencer, de acuerdo a su temperamento, de acuerdo a diferentes características. Pero nuestra capacidad de persuadir, se dice que el 37% de las personas dicen que sí a alguien nada más porque ese alguien le cayó bien. En otras palabras, si el producto es bueno, si el mensaje es bueno, lo que estoy tratando de vender yo es bueno, más además yo tengo una inteligencia emocional, entonces aumento en 37% la capacidad, ¿sí?, la capacidad de vender lo que estoy vendiendo. Les pongo un ejemplo sencillo y muy práctico. El día de ayer o antier, ahorita andamos en México y bueno, ya ve que aquí se acostumbra pues que gente vende en la calle, etcétera, ¿no? Entonces íbamos entrando a un Oxxo y al entrar a un Oxxo hay un chico que estaba en la puerta vendiendo pies, creo que eran pies. Yo no tenía ganas de pie, no se me antojaba un pie en el momento. Pero él tenía una sonrisa que me vendió 2 pies, no un pie, 2 pies. ¿Qué me vendió? El 37%. ¿Qué me vendió? No el pie porque ni lo alcancé a ver el pie desde donde estaba, ¿sí? Pero sí alcancé a ver el semblante del muchacho. Alcancé a ver la sonrisa del muchacho y la atención que se muestra solamente con los gestos de la cara. Y le dije, ¿sabes qué? Me das 2. Pero ¿qué tal cuando el producto es bueno y nuestra inteligencia emocional no lo es? Entonces tenemos dificultad para vender, ya sea que nos estemos vendiendo a nosotros mismos. Recuerde que gran parte de vender un producto es vendernos a nosotros mismos primero. Y si no nos vendemos nosotros mismos primero, difícilmente venderemos el producto, sea cual sea. Entonces, que nuestras emociones vayan alineadas con nuestro propósito. El manejo de la inteligencia emocional. Si no ha trabajado mucho este tema de inteligencia emocional, yo le recomiendo que tome el curso, porque este ya es de liderazgo y estamos asumiendo que ya lo maneja, pero que tome el curso en el Diplomado de Desarrollo Personal
antes de que son todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, sanando el pasado y desarrollando el presente. Y ahí vamos a ver exactamente cómo aumentar, ¿sí?, nuestra inteligencia emocional. Aquí ya es la segunda parte. Ahora es cómo utilizar la inteligencia emocional en el liderazgo, básicamente. Aumenta nuestras capacidades de persuasión. O sea, nosotros podemos convencer, dijo alguien, convence más una buena sonrisa que un buen producto. Apréndase eso. Convence más una buena sonrisa que un buen producto. Es mi experiencia personal. A mí me convence más una buena sonrisa que un buen producto. En una ocasión, pasando el puente internacional de Reynosa a McAllen, llega un niño con vendiendo chicles. Unos chicles que son, la verdad, son malos de calidad. Pero la calidad de la sonrisa del muchachito, que tenía como unos 7, 8 años, la calidad de la sonrisa, note, reemplazaba la calidad que el producto tenía que tener. Ahora imagínese, si tienes un buen producto, un buen mensaje o un buen servicio y además calidad de inteligencia emocional, calidad para sonreír en medio de la dificultad, que por cierto eso es muy fácil, eso lo vamos a ver en otro tema o lo vemos en el tema de desarrollo personal, cómo reírnos bien, ¿sí? Cómo poder mantener una actitud positiva aún en medio de la crisis. Otro más. Les repito les menciono, también la inteligencia emocional en el liderazgo promueve, ¿sí?, promueve nuestra asertividad como líderes. Recuerda 2 características importantes en el liderazgo, de las 2 más importantes en todo el liderazgo. Una de ellas es, dijimos, la asertividad y la otra es la empatía. 2 características esenciales e indispensables en todo el liderazgo. No hay verdadero liderazgo en alguien que no tiene empatía y asertividad. Entonces, la inteligencia emocional nos ayuda a ser asertivos. ¿Por qué? Porque si tenemos una emoción negativa, tendemos a ser pasivos o agresivos, menos. Cuando tenemos, ¿sí?, o estamos experimentando una emoción positiva, entonces despierta en nosotros la capacidad de la asertividad. La asertividad, obviamente esta es otra lección que damos en el nivel 1, en desarrollo personal. La asertividad, que es la capacidad de decir las cosas que se tienen que decir, como se tienen que decir, en el momento que se tienen que decir y siempre con la intención de construir. Esa es la asertividad. Se la repito. La capacidad de decir las cosas como se tienen que decir, cuando se tienen que decir y siempre con la intención de construir. Pero obviamente cuando estamos experimentando una emoción no nos sale así. O nos quedamos callados expresando una comunicación pasiva. O gritamos expresando una comunicación agresiva. Y tanto el pasivo como el agresivo pierden seguidores. Solamente el asertivo los retiene. Entonces, promueve esta capacidad. La inteligencia emocional, ¿sí?, despierta, ¿sí?, nuestra inteligencia financiera y administrativa. Esto es importante. Nuestra capacidad para administrar, ¿sí? Administramos recursos monetarios o financieros, pero el recurso importante que nosotros administramos es el recurso humano. Es el más importante. Sin recursos humanos no hay recursos financieros. Entonces, despierta nuestra inteligencia financiera y administrativa de recursos humanos también. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros somos inteligentes emocionalmente, que la inteligencia emocional es el producto o el resultado de la salud emocional. Note, esto es bonito y es interesante. La inteligencia emocional es el resultado, ¿sí?, de la salud emocional. ¿Sí? En otras palabras, aquel que no ha sanado su pasado no puede pretender vivir bien su presente y mucho menos su futuro. En otras palabras, trabajamos primero la salud emocional, desarrollar la inteligencia emocional y por lo tanto de ahí deriva la inteligencia financiera. Porque aquel que está mal con sus emociones siempre estará mal con las finanzas, pero aquel que maneja bien sus emociones estará bien también con las finanzas. ¿Por qué?
Porque la mayor parte de decisiones emocionales que tomamos en cuanto a las ¿sí? emocionales nos meten en problemas y las racionales nos sacan o nos rescatan de ellas. La inteligencia emocional en las finanzas ¿sí? nos ayuda a administrar por prioridades reales y no por necesidades emocionales. Cuando regalamos cosas porque necesitamos ser aceptados. Cuando decimos que sí cuando queríamos decir que no, o decimos que no cuando queríamos decir que sí porque por temor a ser rechazados. En el liderazgo es común también. Podemos convertirnos en líderes codependientes o dependientes, o líderes codependientes que generan grupos dependientes. Los grupos dependientes son de alto mantenimiento. Siempre te están preguntando, ¿y cómo hago? ¿Y cómo esto? ¿Y por qué aquello? Y estoy desanimado y te la pasas mantenimiento a un pequeño grupo, ¿sí? Reduciendo tu posibilidad de hacer que tu grupo crezca. ¿Por qué? Normalmente porque mis emociones, tal vez mi baja autoestima, mi baja autovalía, mi falta de identidad, etcétera, me hacen necesitar ser necesitado, por lo tanto, o sea, es codependencia, me hace necesitar ser necesitado, por lo tanto, dependo de que otros me necesiten a mí. Codependiente, estoy promoviendo la dependencia de mi grupo y por lo tanto, por falta de esa salud emocional que produce falta de inteligencia emocional, tengo un grupo muy reducido y ya no tengo tiempo porque con eso estoy muy ocupado. ¿Pero es por qué? Porque estamos siendo o creando gente de alta dependencia. Se dice que estamos formando un equipo de alto mantenimiento. Pero lo formamos por necesidad nuestra o una falta de inteligencia emocional. La inteligencia emocional ¿sí? nos ayuda a lidiar con el estrés también. Cuando estamos en estados de ánimo, estados financieros contritos o como dicen, apretados de dinero, ¿verdad? Y no tenemos inteligencia emocional, se nos nota en la cara. Dicen que una persona que no tiene inteligencia emocional se le ve cuando trae la bolsa vacía. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Se dice que una persona que no tiene inteligencia emocional nota cuando trae la bolsa vacía, porque pierde la sonrisa. Persona que tiene inteligencia emocional, la gente ni siquiera sabe. No sabe que anda con la bolsa vacía, no sabe que está pasando por circunstancias difíciles. Sigue siendo el que anima más, aunque su situación sea para desanimarse a sí mismo. Esa es la inteligencia emocional, la capacidad de identificar y autorregular las emociones, utilizándolas de acuerdo a nuestros intereses, a nuestro éxito y no dejando que se expresen, ¿sí? Como naturalmente se expresa. Esa es una de las grandes diferencias entre el reino animal y nosotros. Aunque somos partes del reino animal, como humanos, tenemos la capacidad de decidir, de libre albedrío y de decidir cómo hemos de expresar lo que sentimos. Por ejemplo, en uno de los temas que tratamos en el diplomado, hablamos acerca de manejando el dolor y el sufrimiento. Y la primera aclaración, ahí es la diferencia entre el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Alguien se golpea una pierna tal vez, o alguna vez te has golpeado en el dedo chiquito, en la esquina de la pata de la cama. Oiga, eso se siente, pero ya no se están acordando ahorita, ¿verdad? ¿Y qué creen que sucede? Allí experimentamos dolor, ¿sí o no? Experimentamos un dolor, hija, de esos dolores que a veces dices, yo ya no decía maldiciones, pero ahora es justificada. No, no es justificada, pero te sale, ¿sí? ¿Por qué? Porque estás experimentando dolor, pero hay una diferencia. Dolor y sufrimiento. El sufrimiento es lo que yo pienso acerca del dolor que estoy experimentando. Es interesante. ¿Sí? El sufrimiento es como decir, ay, soy uno de mala suerte, yo siempre me ando pegando. Entonces empezamos un sufrimiento voluntario por los pensamientos que decidimos tener acerca del dolor que estamos padeciendo. Sí, hay gente que oiga, parece que siempre anda sufriendo aunque no le duela nada. Y hay otros que les duele algo, pero parece que no sufren. Porque mantienen su inteligencia emocional, mantienen su sonrisa. Cuando alguien les pregunta, ¿cómo estás? Bien, estoy bendecido. ¿Cómo estás? Adelante, marchando. ¿Cómo estás? Ya sabes, como siempre.
Eso, ¿sí? Puede estar en un dolor, pero no está sufriendo. Porque el sufrimiento es decisión nuestra, el dolor no. El dolor es el resultado, es un mecanismo del cuerpo natural para protegernos de seguirnos golpeando. Eso es normal, pero esto sí. Hablamos un poquito más acerca de este tema y vemos entonces, dice que la inteligencia emocional nos permite proveer, lo que les mencionaba hace rato, un salario psicológico a sus seguidores. Salario psicológico. Otra vez enfatizo un poquito en el salario psicológico. ¿Qué es el salario psicológico? Dijimos, ¿qué es aquel pago extra que nosotros le damos a nuestro equipo, a nuestros trabajadores, a nuestra gente, sin que nos cueste a nosotros? ¿Cómo? Bueno, no me cuesta a mí. ¿Por qué? Porque no lo estoy pagando con dinero, le estoy pagando con una sonrisa. Porque no le estoy pagando con dinero, le estoy pagando con respeto y buen trato. Porque no le estoy pagando con dinero, tal vez le estoy pagando con reconocimiento. Porque tal vez no le estoy pagando con dinero, ¿sí? Le estoy pagando recordando su cumpleaños, tal vez. Gracias a Facebook que nos acuerda. Porque nos damos cuenta entonces que el salario psicológico es aquello extra que nosotros les damos que los hace sentirse bien pagados cuando están cerca de nosotros. ¿Verdad que hay gente que cuando estamos cerca de ella sentimos que nos suma inmediatamente? Es la gente emocionalmente inteligente. Y tal vez usted conoce a alguno, yo no me acuerdo, pero tal vez conoce a alguno que cuando anda con usted parece que le resta. O bueno, quiero pretender que no me acuerdo. Que parece que nos resta. Entonces no nos están dando, note, un salario emocional, nos están cobrando. Darles un salario psicológico a los seguidores es la mejor manera de retenerlos. El salario psicológico nos ayuda a retener a la gente. Nos falta un poquito más, sé que están cansados. Sé que es largo y que ya es 1 hora y que el asiento se cansa y todo lo demás. Pero quiero terminar esta lección porque vale la pena y luego, si quieren, nos ponemos de pie tantito y nos estiramos y todo. Pero lea esto. Una conjunción de sabia razón y amplio espectro emocional es la combinación perfecta para enfrentar cualquier tipo de adversidad y lograr un buen estado financiero y de liderazgo, de armonía familiar y de salud física. Lo repito, un buen balance entre la razón y la emoción es la perfecta combinación. Ya se las puse más cortita, ¿verdad? Un buen balance entre la razón y la emoción es la perfecta combinación. Esa es la verdad. Conjuntar la razón y la emoción y valorarlas nos permite tener la perfecta combinación para enfrentar adversidades, situaciones con posibilidad de crisis o críticas. El manejo de nuestras finanzas, pero sobre todo el manejo de los recursos. Porque nuestras emociones pueden ser, muy bien, pueden ser, ¿sí?, el cristal que empaña de tinieblas tu existencia, pero puede ser también el lente que te permite ver las cosas con grandeza. ¿Qué tipo de lente utilizo para ver la vida? Uno empañado que solamente ve los problemas, las dificultades, cargado de emociones negativas que tal vez traigo desde la infancia y que no quiero dejar ir. O utilizo un prisma que me permite ver un mundo en blanco y negro, percibirlo totalmente de colores. O utilizo una lente que tiene aumento y que me permite ver las pequeñas posibilidades como grandes posibilidades. Que me permite ver las cosas que están lejanas como si ya estuvieran cerca de mí y casi a punto de verlas. ¿Qué lente utilizo yo? El lente que utilizamos para ver la vida es dependiente de la actitud y la actitud de la inteligencia emocional.
la inteligencia emocional de la salud emocional. Por eso digo yo que la mejor inversión es nuestra transformación. Y antes de invertir en lo que está fuera de nosotros, hemos de invertir primero en lo que está dentro de nosotros. Antes de invertir en lo que está delante de nosotros, hemos de invertir en lo que estaba detrás de nosotros y aún no manejamos. Las emociones pueden convertirse en los peldaños que construyen y nos dan altura para llegar a alcanzar las cosas que hemos soñado. O las emociones pueden convertirse en el hoyo por el cual caemos y destruimos toda esperanza de alcanzar nuestras metas. Una emoción negativa expresada en el momento equivocado nos puede llevar a la ruina. Pero una emoción positiva expresada en el momento correcto nos puede llevar a lograr cosas grandes. Nadie quiere seguir a una persona que no tiene control sobre sus emociones. Todos están buscando cómo ser mejores. Y cuando ven a alguien que ha aprendido a ser mejor, entonces quieren seguirlo. El nivel de éxito afecta tus emociones. Es cierto. Pero mucho más importante es que las emociones afectan tu nivel de éxito. Eso es cierto. El que tiene sus emociones bajo control, ¿sí? El que tiene sus emociones bajo control, tiene su vida bajo control. El que tiene inteligencia emocional, tiene inteligencia financiera. Y el que tiene inteligencia emocional, tiene inteligencia